En esta charla la hice a medias y quiero ser muy honesta con el doctor Tomás Maresca, que fue el vicedirector de mi centro, que es el que más se interesa en este tema y que después los voy a sorprender al final cuando les cuente qué experiencia está haciendo Maresca con el Hospital de Clínicas, que es el hospital universitario de mi país. Primero un poquito de historia, obviamente Hipócrates, que todos lo conocemos, pero lo que decía es, todas las enfermedades comienzan en el intestino, sé el alimento tu medicina, la medicina tu alimento. Y le estamos dando la razón. Feuerbach dijo, miren esto, si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come, somos lo que comemos. Ayer que hablábamos de lo que en mi país llamamos barrios carenciados, y acá me contaron ayer que llaman áreas marginales, esto no lo tienen en cuenta, son puras promesas las políticas, no mejoras alimenticias o educativas. Y obviamente Canon, cuando empieza la medicina psicosomática, tiene mucho que ver con esto. Pero Metchnikoff, que también lo hablamos cuando hablamos de inflamación, tiene un libro que fue muy criticado cuando salió, porque se llamaba Estudios optimistas sobre la prolongación de la vida. Y miren lo que decía, el lector puede sorprenderse de mis recomendaciones de absorber grandes cantidades de microbios, ya que la creencia general es que los microbios son dañinos. Esta creencia, sin embargo, es errónea. O sea que él le daba a sus pacientes a tomar microorganismos. Y entonces, esto me gusta porque uno se pregunta, cuando a lo largo de esta charla, ¿cuán humanos somos? Porque nosotros venimos diciendo que tenemos 25.000 genes, que fue la herida narcisista, que igual nos consideramos lo mejor del universo. Les quedó claro igual, ¿no? Que esto es Dios, Andrea y ustedes. Pero que nos consideramos lo mejor del universo. Sin embargo, tenemos más genoma extraño que genoma humano. Y acá se los muestro. Hay genomas porque hay microorganismos en la piel, en la cavidad oral, en la cavidad genital y en el intestino. Y como dice acá este número de Nature, son todos visitadores o viajantes que van por todo nuestro organismo y que son más que nosotros. Fíjense, nosotros tenemos 10 a la 12 células con 10 a la 4 genes. Este es el metaboloma humano. Pero miren la cantidad de bacterias o de otros microbios. 10 a la 14, ya nos ganaron, distintos tipos que ahora vamos a ver, donde no solo hay bacterias, sino que hay otros microorganismos, hay hongos, hay virus. Más de 10 a la 6, tenemos 10 a la 4 nosotros, más de 10 a la 6, y este es el metaboloma microbiano. O sea que el superorganismo de Nietzsche son los microbios. Dios ha muerto, los microbios de intestino tomaron el comando, ni siquiera nosotros. Pero tenemos entre los microbios del intestino y nosotros un metaboloma simbiótico. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos mayor número de bacterias que de células en nuestro cuerpo. Y esta microbiota intestinal, que está sobre todo en colon, pero esta también hay en delgado, pero más que nada en colon, fíjense, pesa entre 1,5 kg y 2. El cerebro pesa 1,5 kg, chicos. Y esto no es todo el intestino, es las bacterias del intestino o los bichos del intestino. 1,5 kg, 2. 95% de nuestro microbioma es intestinal. Tenemos, como ya dijimos, 10 a la 14 bacterias, 10 veces más que nuestras células, y tienen 150 veces más genes que nuestro genoma, que creíamos el mejor del universo. Existen más de 1.000 especies, y de esas 1.000 especies, 7.000 cepas, y llevamos cada uno de nosotros cerca de 160 especies por milímetro. La microbiota intestinal de cada uno de nosotros es única, o sea que en eso también yo dije que vos te diferenciás de ella solo en el 0,1% de tus genes humanos, pero también te diferenciás de ella en tus genes de microbiota. Se desconoce si hay una microbiota ideal, si bien nos vamos a ir acercando a tratar de descubrir una. Y acá la pregunta es, ¿nacemos, y recién me doy cuenta, esta es de Maresca, que ahí hay un bebé, ¿nacemos con microbiota intestinal?
Y obviamente vamos a hablar de la inescindible, como que no se puede separar, conexión entre mamíferos y microbios. Qué chiquitos hemos quedado, ¿no? Nosotros que nos creíamos el centro superior de la evolución y que nos costaba hasta relacionarnos con los otros, resulta que ahora tenemos que aceptar que muchas de nuestras conductas dependen de animales que tienen siglos de evolución anterior a nosotros y que ni siquiera tienen cerebro, que lo damos como lo más importante que tenemos. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? Las que conocíamos hasta ahora, después les voy a contar las nuevas. Tienen función de barrera, porque hacen que si vienen organismos patógenos yo tenga diarrea y los elimine. Tienen funciones tróficas, es decir, que hacen que las células del intestino proliferen, se diferencien y también mueran por apoptosis aquellas que pueden darme pólipos o cosas malignas. Tienen funciones inmunológicas en la inmunidad innata y adaptativa. Desarrollan el tejido linfático intestinal que les conté ayer de Robert Smith en Medical Hypothesis, que dice que el apéndice es el origen de la esquizofrenia. Modulan la respuesta inmune local y sistémica, regulan el almacenamiento de grasa, todo esto más lo de la grasa lo sabíamos, extracción de energía de carbohidratos no digeribles, y acá es de lo principal que vamos a ver en la alteración microbiana. Fermentan los carbohidratos ácidos grasos de cadena corta, absorben agua, sales y nutrientes, sintetizan vitamina B12, sobre todo el estómago, K, ácido fólico, y metabolismo de xenobióticos. Toda esta parte metabólica es la que sí estudiábamos en fisiología. Lo que yo les voy a mostrar es la parte psiquiátrica, neurológica del intestino, no la parte metabólica, que es la que más sabemos. Regulan la conducta del huésped, y fíjense esto, y lo vamos a desarrollar más, ayudan en la producción de serotonina. Cuando nosotros dosamos serotonina, que hoy hablábamos con Lourdes, en aminograma de 24 horas, no sirve para mucho, porque esa serotonina se va a pegar en los receptores que les mostré, pero además el 95% de la serotonina es intestinal. Entonces lo que dosamos es serotonina plaquetaria. Esto es aparte de la charla, que es lo que más se parece a los receptores de serotonina 2 de cerebro, serotonina plaquetaria. Sin embargo, ahora yo empiezo a pensar, y a lo mejor dijimos, no dosemos en orina de 24 horas porque es casi toda intestinal, pero ahora estamos diciendo la intestinal también es válida. Entonces, les muestro a los participantes que vamos a hablar de algunos de ellos. Son las familias centrales, firmicutes, que ya les digo, los gordos tenemos más firmicutes que los flacos. Así que los que se consideren gordos se tienen que quedar hasta la penúltima diapositiva donde explico eso. Bacterioides, que tienen más los flacos, bacterioidetes, que tenemos flacos y gordos, pero que están disminuidos en depresión, actinobacterias, y acá obviamente ni yo me la sé, los lactobacillus son los que se están estudiando en autismo, les comento algunos como para saber. Y entonces la pregunta que nos hicimos recién es, ¿nacemos con microbiota o la vamos haciendo? Evidentemente, mamá nos va dando a través de la placenta una microbiota especial, que depende de qué, de lo que coma mamá. Si mamá come con probióticos y con prebióticos, que después se los voy a comentar cuáles son, mejor microbiota voy a tener yo bebé. Más aún, después que nací, si mamá me da leche de teta y mamá es sana y come probióticos y prebióticos, mejor microbiota voy a tener yo que si consumo dieta de fórmula. Fíjense, cualquier teta es mejor que una mamadera de leche de fórmula, salvo que yo tengo otra frase que me ha hecho famosa, que en las depresivas graves que hay que medicar y que la paciente se siente mal cuando con algunos antidepresivos no hay que cortar lactancia, con otros sí. Pero yo digo siempre, en mi país mamadera se dice mema, no sé acá. Entonces yo siempre digo, es mejor una mema con amor que una teta con cortisol. Sin embargo, si la mamá no está deprimida, es mejor, por supuesto, la leche, pero entonces fíjense todo lo que hace la microbiota del bebé. Primero, si nació de parto vaginal, porque la vagina es el tercer receptáculo de microbiota. Todos sabemos en mi país y en todo el mundo que hay cesáreas hechas
A veces por necesidad y bienvenida, y a veces por urgencia del médico porque no me llames el sábado a las 12 de la noche, mejor programamos la cesárea el viernes a la mañana. Entonces, ¿por qué tipo de parto tengo? Tengo la microbiota. ¿Por qué tipo de alimentación me dan? Si nací prematuro, tengo menos microbiota. Si hubo infecciones maternas, tengo distinta microbiota. Si hubo estrés maternal, tengo distinta microbiota. Esto es psicológico, no, esto es cortisol. O sea que voy a tener distinta microbiota. Según donde me desarrolle, si yo me desarrollo con polución, con smog, voy a tener distinta microbiota que el chico que salta por el campo y tiene los pies sobre el pasto. Y obviamente esto es, bueno, la genética obviamente, y esto es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y lo sabemos, ¿no? El consumo aumentado de antibióticos, donde toso 2 veces, ni siquiera tengo fiebre, es una virosis, pero ya alguien me encajó el antibiótico. Miren las diferencias. A los 4 días, a los 4 meses, al año de un bebé que nació de parto normal, vaginalmente, y que tomó teta, comparado a un bebé que nació vaginalmente, pero tomó mamadera, a un bebé de cesárea. Las diferencias en la microbiota. La microbiota intestinal infantil está formada por bacterias tales como el estafilococo, el estreptococo. Quiero decir algo, los bebés que nacen por cesárea tienen más estafilococos, lo cual tampoco está bien. Como en todo en psiconeuro tiene que haber una proporción. ¿Por qué tienen que haber más estafilococos? Porque es el bicho que más hay en piel. O sea que si te cortaron piel vas a tener más estafilococos. Estrepto, bifidobacterium, enterobacterias. También las principales especies que se encuentran en la microbiota del adulto es el Firmicutes, gordo, el bacterioide, flaco, así ya lo van teniendo, el Actinobacteria depresión. El 80% de las especies se conocen, otras no se conocen. Pero empiezan a aparecer, y por eso hay que estudiarlo, trabajos como estos. La microbiota y su influencia en el neurodesarrollo. No dicen el intestino permeable, no dicen el colon irritable, no dicen la diarrea, dicen el neurodesarrollo. O sea que hay que tener una microbiota adecuada, que todavía estamos pensando realmente cuál es la ideal, para que se desarrolle normalmente el cerebro. Este es un trabajo muy nuevo, ahí no tengo el año, pero debe ser de este año. ¿Y cómo se estudia la microbiota para ver si es ideal o no? Se estudia obviamente modelos de ratones que les sacan todos los gérmenes, modelos de ratones como si estuvieran en un autoclave, modelos de ratones libres de gérmenes. A otros son modelos de ratones donde les ponen gérmenes a propósito y les estudian el intestino, pero también hay estudios con probióticos, después vamos a diferenciar que son probióticos de que son prebióticos. Hay estudios con antibióticos, de modo que les matan parte de esas bacterias. Y esto, que es lo más importante, hay estudios de trasplante de materia fecal de animal a animal y de animal a humano. Y después los voy a sorprender. Fíjense, de animal a animal. Ratita tímida, ratita fóbica social, si quieren. Ratita fóbica social. Le ponen la microbiota de esta ratita fóbica social, parece increíble esto, ¿no? Es de 2015. A una ratita que es Andrea, que es extrovertida, vasallante, cara dura, oportunista, y la ratita se hace introvertida con la microbiota. No le saqué microglia, no le saqué neuronas, no le corté la cabeza, no le hice un trasplante de cerebro, le cambié los bichos del intestino y cambia la ratita. Hay modelos en donde todavía no hay lo que se llama, pero se sabe que la depresión humana que está asociada a la microbiota, están tratando de hacer modelos de lágrima inyectada a ratón. Hasta ahora no dieron resultado, pero como modelo me parece maravilloso, ¿no? De ver realmente, porque acá también hay microorganismos en la lágrima. Acá dice, ¿cómo está de alterada la microbiota fecal en pacientes con depresión? Estos son todos estudios nuevos, 2015. Y acá les voy a mostrar la evidencia actual en modelos, vamos a seguir, en modelos animales y modelos humanos. Estos son lo que encuentran en modelos
en ratones y cómo en ratones que tienen patología les dan un probiótico y normalizan la microbiota en distinto tiempo. No importa todos los estudios, pero miren esto, por ejemplo. A humanos que le dan esta mezcla de probióticos les aumentan la actividad emocional en 4 semanas. A humanos que le dan esta otra mezcla de bichos en un mes hacen que tengan menos distrés. Se acabó la biodanza. ¿Dónde está la de biodanza? De verdad que es más fácil comerte 2 yogures especiales que ir a biodanza o comprarte el psicofármaco. O sea que le sacan el distrés. A estos también le sacan el distrés. A estos le funciona esto de antidepresivos, etcétera, etcétera. Y en autismo es donde, después les voy a mostrar algunas experiencias, donde más experiencias hay. Este es un trabajo también muy nuevo, 2013, donde dice que el consumo de productos de leche fermentada con probióticos aumentan la actividad, modifican en realidad la actividad cerebral. ¿Qué actividad cerebral? Hacen que se prenda la ínsula, valores preventivos, el cíngulo, valores preventivos y que se apague la amígdala. Obviamente, vamos a llegar a esto al final, son leches fermentadas hechas en casa, ¿no? Que después les voy a mostrar cuáles son. No son leches fermentadas, comprate una Activia y viví feliz y no vayas al psiquiatra. ¿Cómo se comunican estos dos cerebros? Yo les estoy dando todo como que el bicho de alguna manera llegó arriba. ¿Cómo se comunican? Hay un montón de libros, tal vez este sea el más fácil y este sea el más difícil, pero el mejor. Las interacciones entre el microbiota y sistema inmune. Esto es como lo estudiábamos hace 40 años, del néter. Y decíamos, todos los plexos vagales que llegaban al intestino, complicadísimo, uno ni siquiera se lo acordaba. Ahora tenemos que entender que hay otros modos de comunicación. Miren los nuevos modos de comunicación. Esto es el epitelio intestinal y acá hay cosas que ya conocemos. Fíjense, acá hay células que dice células endocrinas. Ayer, en la primera charla, cuando yo dije, hablábamos de enterohormonas sin saber nada de esto, ¿cuánto mejor ahora hablar de esto? Y acá dice que estas enterohormonas se dejan salir serotonina. Y acá dice que por este lado del intestino, que ya acá está separadita un poquito la pared, salen células beta que producen citoquinas. Y acá dice, esto es adentro, ¿no?, del intestino. Y acá dice que salen moléculas bacterianas que llevan GABA, que llevan precursores de serotonina, que llevan ácidos grasos. Y acá dice, esto es lo tradicional, lo que sabíamos del nervio vago que llevaba para arriba, y acá sabemos que del cerebro, también esto lo sabíamos, bajaban nervios noradrenérgicos que daban noradrenalina que sirve para la motilidad intestinal. Pero resulta que nada empieza en el intestino, si nada empieza en el hipotálamo, tampoco en el intestino. Y acá tenemos como que el estrés y las emociones que actúan. Esto es de Nature, de la revista de microbiología de Nature, no es revista de psiquiatría. Y está el sistema límbico, todo lo que hablamos ayer, y cómo el sistema límbico decide, de acuerdo a lo que le llega por el vago y por todo esto, qué mandar de vuelta al intestino. O sea que así se comunican. Entonces la microbiota sirve para la activación inmune, se comunica también por el vago, se comunica por triptofano y ácidos grasos, acá lo van viendo aparecer, se comunica por neurometabolitos y se comunica por serotonina, y el estrés y la emoción hacen que el cortisol es una de las principales cosas que produce la dehiscencia, quiere decir que se separen las células intestinales. Otra vez todo tiene que ver con todo. Lo del intestino me afecta al cerebro y el cortisol que vino del cerebro me afecta al intestino. Pero más aún, y esto sí es recontra nuevo, marzo del 2018, estudio en Hong Kong. Miraron cada bacteria, a mí esto me fascina, miraron cada bacteria qué neurotransmisor produce. No estamos hablando ya de cerebro, de macroglia.
Los lactobacillus producen GABA, otros, no importa cuál, producen serotonina, otros producen triptamina, otros producen, sí es imposible acordarse de esto, producen noradrenalina, otros producen dopamina, serán los que me dan más placer cuando como, otros producen acetilcolina, otros producen histamina, otros producen L-dopa. Esto se los voy a volver a contar, si me lo olvido pregúntenmelo, toda la experiencia que hay ahora en Parkinson. Así es como se comunica entonces, ¿no? Con un montón de sustancias de arriba hacia abajo que incluyen los nervios vagos, la adrenalina, lo que conocíamos, pero además incorporamos citoquinas e incorporamos un montón de otros neurotransmisores. ¿Cómo se altera? Se altera cuando aumenta la permeabilidad, cuando se separan las células del intestino y al aumentar la permeabilidad da una inflamación sistémica que va hasta arriba y produce neuroinflamación que me va a dar toxicidad. Entonces vamos a hablar de intestino permeable, de cuando se separó el intestino y empiezan a perder cosas. Evidentemente, entonces, en un intestino normal, esto tiene que ser normal, tiene que estar todo en equilibrio. No hay cosas jorobadas que llega, pero acá sí, acá está la dehiscencia, esta es la diapositiva que vimos antes, donde se separan las paredes intestinales y entonces van neurotransmisores, van citoquinas proinflamatorias, van ácidos grasos, van otras bacterias simbiantes, van patógenos. Lo que llega a la cabeza son anticuerpos y productos microbianos, neurotransmisores que producen esas células intestinales y que más la producen cuando están muy permeables. Acá es otro. La barrera intestino-cerebro en la depresión mayor. La disfunción de la mucosa intestinal puede aumentar que los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, de las enterobacterias gram negativas, lleguen al cerebro y produzcan una depresión porque producen una neuroinflamación. Si producen una neuroinflamación es lo que vimos antes. La microglia le dice al astrocito, como tengo mucha ido por la neuroinflamación, te jodo la vida a vos y entonces te mando moléculas de adhesión, te mando oxidantes importantes, vos te morís y encima haces que el oligodendrocito no puede hacer mielina. Y todo esto por la neuroinflamación que produjo el intestino. Dijimos, ¿no?, que la depresión no siempre empezaba en el cerebro. Estas son depresiones que empiezan en el intestino. El mensaje inmunológico, fíjense, no los vamos a ver todos, ¿no? Pero estos son los cambios microbianos de distintas bacterias y de distinta disbiosis. Disbiosis es cuando se pierde el equilibrio bacteriano. Y acá están sobre las interleuquinas o sobre los CDs que actúan, algunas de las cuales hablamos y otros no. Y entonces, por ejemplo, estos son ácidos grasos de cadena corta, producen inflamación directa, a pesar de que está la interleuquina 10, ven que no puede frenar. Esto es la interleuquina 6, la que vimos en depresión, que producen alteraciones de la comunicación, Alzheimer Disease Type. Eso está en veremos, pero se los voy mostrando, que pueden llevar a ACV. Acá hay otro tipo de probióticos que tienen algunas bacterias que puede disminuir la neurogénesis y producir ansiedad y depresión. ¿Qué tool? Estamos hablando de que acá está la comida que hacemos materia fecal, con estos microbios que nos enseñaron, que nos ayudaron a hacer esa materia fecal, y llegan arriba. Otras infecciones microbianas que llegan a ser amiloides y mediadores proinflamatorios que terminan produciendo o gatillando Alzheimer o Parkinson. Otras, cuando las beta cell se van, que me pueden producir autoinmunidad, acá dice pandas, todo tiene relación con todo. Hablé, ¿no?, recién de TOC y pandas. Y desorden en la alimentación, que lo vamos a hablar en un ratito. Y acá es lo que pasa. Y entonces esto parece difícil, pero no es difícil. Cuando yo tengo un microbioma integral, normal, bueno, sano, los carbohidratos complejos se hacen carbohidratos simples por la fermentación bacteriana y esta fermentación bacteriana, en realidad, estos carbohidratos simples de cadena simple hacen que se segregue claudina y ocludina. El nombre lo dice, ocludina y claudina lo que hacen es pegar las paredes del intestino. En cambio,
Cuando yo tengo demasiados ácidos grasos complejos y no tengo una microbiota adecuada, disminuye la claudina y la ocludina y se separa el intestino. Y entonces es acá donde dijimos, pasan los ácidos grasos, pasan los complejos hidrocarbonados y pasan todas las citoquinas y todo lo que me termina produciendo esa neuroinflamación. Más aún, acá dice modulación del microbioma sobre la función neuroinmune. Estos son moléculas presentadoras de antígenos. Flagelina es una de las partes del axón. Esto va directamente a la célula dendrítica, piel, al macrófago. El macrófago hace lo que sabemos que hace el macrófago, que produce depresión. Esto va a la microglia actúa sobre la neurona y un poco lo que vimos antes. Disminuyen los receptores de serotonina, aumenta la bomba de recaptación. Esto es lo que vimos en la última diapositiva de ayer, de inmunidad, cuando yo dije todo tiene que ver con todo. Y esto se va a expresar cuando empezó con microbiota y con infección, en depresión, en fatiga, hasta acá gripe, parece fácil, pero pérdida de la interacción social y disminución del apetito. Entonces, la permeabilidad intestinal alterada provocará permeabilidad de la barrera hematoencefálica alterada. Y el leaky gut, quiere decir el intestino permeable, va a terminar produciendo un cerebro permeable, un cerebro enfermo. Esto es lo que vemos entonces cuando hay intestino permeable, esto es lo que vimos ya varias veces, esto es un astrocito, esto es un oligodendrocito. Cuando el astrocito está inflamado, hace que haya menos BDNF para que el oligodendrocito haga mielina, hace que, vamos a repasar lo que ya vimos, entonces hay menos mielina, hay más apoptosis, aumenta el ácido glutámico cuando aumenta el TNF-alfa, que es el de la depresión. Esto hace que haya menos moléculas de ATP, energía mitocondrial. Esto hace que esta microglia, macrófago del sistema nervioso central, no pueda pasar, Andrea, me lo contaste 20 veces, pero así cada vez que miren la diapositiva se lo van a volver a acordar, que esto hace que la microglia forme y tenga IDO, que el triptofano no pudiera serotonina, que vaya ácido quinolínico, que es la que me jode estas dos cosas. Entonces pasa lo que ya repetiste, Andrea, 20.000 cosas, 20.000 veces, aumento de interleuquina 1, 6, interleuquina 8, que es una molécula de adhesión, TNF y glutamato, y disminuye la serotonina, el BDNF, que estaba por acá, y la interleuquina, el BDNF está acá, y la interleuquina 10, que era la buena en las interleuquinas. Esto es lo que pasa en cerebro cada vez que alteramos nuestra composición intestinal, porque comemos mal, porque tenemos intestino permeable, porque tenemos colon irritable, porque, no sé, porque tomamos antibióticos, porque no nos alimentamos, de bebé no nos alimentaron adecuadamente. ¿En qué se enferma este intestino cerebro? Se enferma cuando hay suplementos de energía, de nutrientes que no dan suficiente energía, no importa todo esto, pero me puede dar obesidad y problemas metabólicos. En la salud, esto me ayuda a prevenir el cáncer. En cambio, en la enfermedad, cuando hay disbiosis, puedo no protegerme de un cáncer, obvio, sobre todo de colon, pero no solo de colon. Inhibe a los patógenos, la buena predisposición de las bacterias intestinales. Obviamente salen patógenos para todo el cuerpo cuando hay dehiscencia. Me dan una función gastrointestinal inmunológica normal. Obviamente me dan intestino, un colon irritable, bowel disease, con un montón de alteraciones cuando no lo hay. Cuando hay normalidad en la motilidad intestinal, me pueden dar otra vez intestino irritable o constipación. Y la microbiota también influye en la salud cardiovascular, porque hay enfermedad cardiovascular cuando estos lípidos y estos metabolitos del colesterol, porque hubo dehiscencia de las paredes del intestino, llegan al cerebro. En la obesidad, el papel de la microbiota es que hay, se los dije antes, muchos firmicutes y pocos bacteroidetes. A mí me encanta, ¿saben por qué me lo acuerdo? Porque los gordos somos flácidos. En lo único que parece que tenemos firmi es adentro de la bacteria del intestino. Así nunca se lo van a olvidar. El resto es todo flacidez generalizada. Pero los bichos del intestino
parece que ellos sí tienen firmeza. Y hay otras enfermedades autoinmunes. Fíjense la cantidad. Esclerosis múltiple tiene alteraciones microbianas. Tenemos muy poca medicación para esclerosis múltiple. Sería maravilloso que esto, no digo que sea la única verdad, pero que esto ayudara. En el Parkinson, ¿y por qué dije voy a decir algo del Parkinson? Todos los neurólogos, mis amigos, diagnosticaban Parkinson cuando el paciente tiene temblor o rigidez. Y lo que está descrito en todos los libros es que la constipación pertinaz antecede 3 meses a la aparición de los temblores. Pero pobre intestino, nadie le daba importancia al intestino. Yo misma, una de mis mejores amigas, compañeras de la facultad, es gastroenteróloga. Cuando nos recibimos, y yo iba a ser psiquiatra, y ella me decía, ay Andrea, con ese promedio vas a hacer psiquiatría, como diciendo, vas a hacer esa boludez siendo un buen promedio en medicina. Y yo le decía, peor vos, que vas a ver constipación y diarrea. ¿Qué importa la gastroenterología? Hoy ella me pide disculpas de saber todo lo que es la psiquiatría y yo estoy todavía no lo hice, ir a pedirle disculpas de decir, che, ¿sabés que la gastroentero tiene que ver con la psiquiatría? Y entonces el Parkinson, en un grupo de Rosario, y les nombré a Rosario, están haciendo yogures fermentados para tratar de frenar el Parkinson cuando está con la constipación. Llamativísimo, ¿no? Obviamente, hay estudios también en Alzheimer, en injuria cerebral, en injuria medular, en desórdenes de ansiedad. Miren, no me importa que sepan, ni yo lo sé, cuál está aumentado y cuál está disminuido, pero hay una disbiosis, no están los normales. En el autismo, depresión mayor, desórdenes de ansiedad. En el autismo, que es donde más hay ahora estudio de leches para prevenir el autismo. Todos sabemos que aumentó el índice de autismo. Una de las cosas que aumenta el índice de autismo es la comida conservada, chicos. Los conservantes en la comida. Otra cosa es la falta de oxitocina en el chico, como dijimos. Pero si logramos, aunque sea no curar autismos, pero mejorar el autismo, dando un probiótico especial, saben lo lejos que estaríamos, ¿no?, de tener una mejor sociedad. En el intestino permeable en depresión, que es lo que nosotros vamos a ver, que es acá, ¿no? Está separado, acá sale serotonina, histamina, proteasas, un montón, sustancia P, todo esto, las citoquinas, todo esto se me va producto de esta microbiota cuando el intestino separó sus paredes. Pero entonces fijémonos, hay alteraciones intestinales por estrés, cortisol separa las paredes, hay disbiosis, hay aumento de la permeabilidad intestinal y hay activación inmune. ¿Cómo corrijo esto? Esto lleva a alteraciones en la señalización, ya lo dijimos, desde el intestino al cerebro, metabolitos microbianos, metabolitos de neurotransmisores, inmunomediadores, y el intestino permeable hace que la barrera hematoencefálica, que es la que recubre para que nada llegue al intestino, al cerebro, se permeabilice también. Entonces, esto va a terminar dando depresión con alteraciones conductuales, anedonia, falta de placer y depresión. ¿Cómo actúo yo acá? Puedo actuar acá con el tratamiento antidepresivo, farmacológico y psicoterápico que hago siempre, o puedo actuar acá. ¿Y cómo actúo acá? Que es la pregunta del millón. Para actuar ahí, primero tengo que haber hecho un buen diagnóstico, ¿no? Verdad de perogrullo que solo olvidan los psicoanalistas, que antes de un tratamiento hay que tener un diagnóstico y no ir improvisando sobre la marcha según lo que se interpreta lo que el paciente dice. Pero entonces debemos saber qué pasa con nuestra microbiota. Y hay gente que lo que hace es muestra de materia fecal, pero parece que es mejor la muestra de colon derecho o de colon delgado, cultivado o hecho con biología molecular. ¿Cuáles son los tratamientos? El primer tratamiento obviamente es la dieta. Ahora les voy a mostrar precisamente para normalizar esta disbiosis. Pero también está
todo el asunto que les prometí de los prebióticos y los probióticos. Los probióticos son alimentos, que ahora les voy a mostrar cuáles son, que directamente normalizan la flora, ya se los digo. Son alimentos fermentados, como el kefir, que es como un yogur hecho con no sé si es un hongo o algo, que yo me lo compré y a la cuarta vez que y hay que hacerlo, ¿no? Como el yogur, y te van creciendo todos esos hongos ahí arriba y es horrible. O sea que me duró unos 10 días tener el kefir. El chucrut es otra cosa que es un probiótico. El vino tinto es un probiótico. Algunas cervezas son probióticos, o sea que hay varios probióticos, pero lo mejor son los yogures caseros son probióticos, no los yogures artificiales, porque todo lo que tienen puesto de conservantes hacen que dejen de ser probióticos. Sí, lo mejor o lo más fácil es consumir prebióticos. Prebióticos son aquellos alimentos que pueden normalizar la flora siendo alimentos comunes. Miren lo que es la dieta, que los que defienden esto del intestino irritable como productor, del intestino permeable, como productor de patología neuropsiquiátrica y de otra patología sistémica, dice que tiene que ser una dieta rica en alimentos fermentados, ya se los dije, kefir, chucrut, yogur, y acá no dice vino tinto, libre de azúcares y edulcorantes artificiales, libre de azúcares de cualquier alimento con alto índice glicémico, pero también de edulcorantes artificiales, cuanto más natural, mejor. Libre de agua clorada, o sea que todos te hacen comprar no sé, esas maquinitas para sacarle el cloro al agua. Sin gluten. El gluten actúa sobre sonulinas, que son moléculas de adhesión también intestinales. Alta en fibras para generar ácidos grasos de cadena corta, que es el combustible de los enterocitos. Frutas de bajo índice glucémico. Abundantes grasas saludables, aceite de coco que en todo ahora le ganó al oliva. En mi país casi no hay aceite de coco, pero en todo lo que era la dieta mediterránea y el oliva, ahora hay muchos. Estuve en una charla en San Diego el año pasado, donde empezaban, claro, también estaba el stand que te vendía el aceite de coco, ¿no? O sea que acá estaba ponerle el stand de duloxetina y acá estaba el del aceite de coco, diciendo que eran grasas más saludables, rica en omega 3, como dijimos, efecto antiinflamatorio general intestinal, normoproteica con aporte de aminos grasos específicos, no paleo, dieta paleo, que es solo proteínas y crudos, y obviamente dejar de lado las intolerancias alimenticias. ¿Qué otros tratamientos hay entonces? Los prebióticos, que fíjense, son la mayor parte de las verduras que son ricos en prebióticos, verduras o frutas o cereales. Los probióticos, que yo acá puse Activia, Actimel, pero no, vuelvo a decir, no funcionan porque tienen demasiados conservantes. Y lo último, el trasplante de materia fecal. Lo que está en duda del trasplante de materia fecal es si se trasplanta directamente. Hay gente que hace terapia de lavado colónico y después hace el trasplante de materia fecal. Hay gente que directamente lo toma en cápsulas y Maresca, que es el que les dije que hizo esto conmigo, está protocolizando un estudio en el Hospital de Clínicas donde hacen trasplante de materia fecal para enfermedades intestinales y ahora estamos poniendo nosotros pacientes depresivos para trasplante de materia fecal. Yo no me animo, ahora vamos a hablar de alimentación, de trastorno de alimentación, no me animo ahí a decir trasplantame materia fecal para sacarme los firmicutis, pero estaría a punto. Y obviamente otros dicen que lo que hay que trasplantar es mucosa colónica directamente. Entonces, fíjense por ejemplo esto, nuevos probióticos que les miran, y acá se me van a morir, las propiedades psicotrópicas a este probiótico que hicieron, que está publicado en un journal de nutrición en el 2011, y lo usan en ratas y en humanos. ¿Qué hace este probiótico? Se mueren. Baja la quemo y baja la IDO. O sea que lo que dije que se podía hacer con antidepresivos, también se puede hacer con probióticos. Todo esto que ya se los mostré, que era bajar la IDO, antidepresivos, buena materia fecal o probióticos.
Este es el Hospital de Clínicas, este es el estudio en la microbiota humana de Argentina, que ya les dije que hasta ahora era para enfermedad intestinal y ahora va a ser para enfermedad psiquiátrica. Este es el banco de materia fecal para el que quiera entrar, más importante del mundo que Yankee, Open Biome, que en realidad tiene un montón de los trabajos que yo les presenté. Muchas gracias.